Buenos días, jóvenes. En esta oportunidad vamos a hablar sobre la cultura muisca. Eh, es una cultura también de nuestro territorio colombiano. Vamos a estar hablando de su ubicación y sus aportes que nos han regalado. Al final del video está una actividad que deben realizar. Esta actividad no va a ser audios. Repito, para la cultura muisca solamente les voy a explicar, les dejo opción si ustedes quieren mandar sus audios, se los dejo como opcional, pero la actividad es otra que al final del video les voy a comentar. Hasta el momento solo llevamos cultura quimbaya, cultura calima, cultura tairona y la cultura muisca en esta ocasión. Son 6 culturas que vamos a estudiar. En esta ocasión la cultura muisca. Bueno, historia de la ubicación muisca. Esta cultura se desarrolló en los altiplanos y valles de la cordillera oriental colombiana. Fíjense que a diferencia de la cultura calima, estaba ubicada en los valles de la cordillera occidental, o sea, ya viene siendo el occidente. Si nos ubicamos en un mapa, occidente sería parte izquierda, pero aquí está hablando que cordillera oriental, entonces sería en la parte derecha del mapa de Colombia. Precisamente en Cundinamarca, Boyacá y Santander. Esta era la ubicación de los muiscas. Cundinamarca, Boyacá y Santander. Un territorio con un clima variado, desde el inclemente frío de los páramos hasta las templadas temperaturas de los planicies. Esta cultura podemos ver que el clima totalmente diferente a los otros. Es un clima frío. Miren que se ubica en los páramos, allá donde nace el agua, donde está totalmente frío, en la parte alta de Colombia. Pero también hay algunas culturas que se asentaron en otro clima. Entonces, para los muiscas, ubicación, terrenos altos y fríos o terrenos bajos. Además de contar con un relieve montañoso bastante intricado, donde la mayor parte está formado por pendientes empinadas. Entonces vemos que la mayoría son terrenos sumamente montañosos para la cultura muisca. La cultura muisca también es conocida como chicha. Ojo, ese nombre que prácticamente que nos reconocen a nivel mundial. La cultura chicha o muisca es reconocida a nivel mundial como decir cultura azteca, inca y maya. A nosotros los colombianos nos conocen más por esta cultura, la cultura chicha. Los muiscas también se les denomina o se les conoce como cultura chicha, debido a que su lengua pertenece a la familia lingüística chichense. En este sentido, el término muisca es una autodenominación de este pueblo, que los conquistadores confundieron la palabra mosca y que realmente les encaja bien porque eran muchos. Entonces, miren esta palabra chicha totalmente aborigen, totalmente nuestra, los mismos indígenas se la colocaron y al pronunciar hacia los españoles lo que entendían eran moscas. Y se la creyeron porque había demasiada población. Vamos para los orígenes míticos de la cultura muisca. Miren cómo es la cultura muisca. Espectacular, esta cultura se desarrolló en el departamento de Boyacá, Cundinamarca. Muy bien. Aquí vemos orígenes
míticos. Hay algo en particular para nosotros los colombianos y latinoamericanos, es que siempre estamos relacionándolo con un mito o leyenda. Si vamos a un pueblo, vemos a una persona campesina, siempre nos está mostrando un mito, una leyenda, que la llorona, la pata sola, que el duende, todos esos son mitos ancestrales y mitos aborígenes, indígenas, que han nacido y se repite tanto que después creemos que es verdad, pero son leyendas y mitos. Y esta cultura tiene sus propios mitos. Dentro de la cultura muisca existen fuertes lazos entre las leyendas, la naturaleza y la percepción de lo sagrado. De esta manera desarrollaron diferentes mitos en la relación a su origen, como lo siguiente. El mito del Bague relata cómo la solitaria madre abuela Bague le dio de beber a los dioses para que le otorgaran vida a la naturaleza. Ese es el mito o leyenda para los muiscas. El primer mito, Bague. Segundo mito, Chiminigawa. El segundo mito de los muiscas narra cómo los Chiminigawas, venida de la oscuridad, creció unas aves negras quienes esparcieron su aliento para concebir la humanidad. Miren que desde aquí de los Chiminigawa nace el hombre. Entonces es una pregunta de examen. Yo podría decirle, la cultura muisca, ¿cuál es el mito de la cultura muisca donde nace la humanidad? Usted me tiene que responder. El mito de la Chiminagawa. El mito de la Chiminagawa. Está también el mito de caciques, sogamosos y ramiriquí. Describe que existiendo la tierra y el cielo, estos caciques crearon a los hombres, el sol, además de la luna. A diferencia del mito de Chiminigawa, solamente nace la humanidad, pero el mito de caciques, sogamosos y ramiriquí, aquí nace la humanidad, pero también nace el sol y la luna. Bien, vamos a continuar. Otras leyendas, está lo que es Bachué. Cuenta que luego de la creación, una mujer llamada Bachué salió de la laguna de Iguaque con un niño. Al parecer, al pasar de los años, este muchacho se convirtió en el esposo de Bachué. Tuvieron muchos hijos y poblaron el mundo. El mito de la población del mundo, ¿cuál es? Según los muiscas, el mito Bachué. Una mujer llamada Bachué salió de una laguna con un niño y ese niño se casó con ella y tuvieron muchos hijos. Finalmente ambos se convirtieron en serpientes, volvieron a la laguna y más nunca regresaron. Esa fue la población del mundo según los muiscas. Existen otras leyendas referidas a la lecciones recibidas por la cultura muisca en su aprendizaje al tejido en algodón, agricultura y respeto a los dioses. Estos se refieren a los mitos de Bochica, Sadigua, Huitaca y Tequendama. Miren cómo esta cultura rica, hermosa, diferente, muy diferente a las demás, con sus leyendas hermosas. Bueno, vemos aquí la cronología histórica, vemos su mapa, cómo y dónde están ubicados departamento de Cundinamarca y Boyacá. Vamos a hablar de la cronología. Según algunos científicos, los muiscas emigraron al altiplano cundiboyacense, esa unión entre Cundinamarca y Boyacá, durante la época premuisca.
entre los años 5500 y 500 antes de Cristo. O sea, esta cultura muisca o chicha es bastante antigua. Conforme a los hallazgos, esta etapa comprende tres periodos. Está el periodo paleoindio, arcaico y herrera. Ese periodo paleoindio fueron los primeros grupos humanos que se asentaron en el altiplano, dedicándose a la caza y a la recolección. Arcaico, que quiere decir viejo, antiguo. Los cambios climáticos los obligó a desplazarse hacia los páramos, donde iniciaron la cría de cobayas y la agricultura. Ahí comenzaron a trasladarse a la montaña. Y periodo Herrera ocuparon un extenso territorio empleándose en actividades agrícolas, especialmente el cultivo del maíz y alfareras en la fabricación de cerámicas. Las siguientes épocas recibieron el nombre de poblamiento muisca, que sucedió entre los años 500 antes de Cristo y 800 después de Cristo. Una nueva migración perteneciente a la familia lingüística Chiccha se estableció en las tierras altas cundiboyacenses, integrándose a la que ya habitaba la región. De esta forma, este territorio fue ocupado por diferentes culturas como los muiscas, panchés, colimas y musos. Este fue el panorama que encontraron los 166 hombres de la conquista española, luego de atravesar la cumbre de los Andes de Colombia en el siglo XVI. Esto fue lo que se encontraron los españoles, una cultura muisca con sus leyendas y sus aportes. Bueno, organización político-administrativa de la cultura muisca. Con el aumento de la densidad poblacional, la cultura muisca estableció un sistema de gobierno llamado Confederación Muisca. ¿Cómo se llamó el gobierno muisca? Confederación Muisca, conformada por varias tribus muiscas autónomas y gobernadas por un cacique. Ya sabemos que hay algo en común de las demás tribus. Un cacique gobierna a varias tribus, por eso es que se le llamaba cacicazgos. Ojo con ese término de cacicazgo. Si yo le pregunto en un examen qué significa cacicazgo, era porque un cacique gobernaba varias tribus. A su vez, la confederación estaba centralizada principalmente en dos estados. Zipazgo, primer estado, representaba la Confederación del Sur, ubicada en el área central de Cundinamarca, cuya capital fue Batacá. O sea que más adelante se llamó Bogotá. Miren cómo se va desarrollando poco a poco para luego venir a un mundo moderno. Entonces esa palabra Bogotá es totalmente aborigen. Es una palabra indígena que proviene de los muiscas, que le llamaron Bacatá. Y luego más adelante fue llamada Bogotá, estando gobernada por el Zipa. Igualmente estaba integrada por 5 cacicazgos: Batacá, Guatavita, Ubaqué, Fusunga, Ubaté, con varios poblados a su cargo. Con la conquista, la mayoría de estos territorios formaron Santa Fe de Bogotá. Espectacular esta historia. Miren, si ustedes tienen la oportunidad algún día de viajar a Cundinamarca por tierra, de ir a Bogotá, se van a encontrar con estos pueblos. Todavía tienen estos mismos nombres. Algunos nombres de los municipios de Bogotá o de Cundinamarca, perdón, tienen esos nombres totalmente muisca. Ubaté, está lo que es Fusagasugá, Guatavita. Todos esos nombres son totalmente aborígenes. Y todos esos pueblos terminaron conformando lo que es Santa Fe de Bogotá. Otro estado está el Zacasco. Miren qué hermoso.
La Confederación del Norte se ubicó en los actuales municipios de Lenguasaque y Villapinzón, con su capital en Hunza, que actualmente es Tunja. Miren cómo se va conformando. El departamento de Boyacá tiene una capital que hoy es llamado Tunja, pero para los aborígenes se llamaba Hunza, siendo su gobernante el Saque. Adicionalmente a estos territorios de la Confederación existían dos grandes capitanías con una finalidad más religiosa y sagrada llamado Sibín. Iraca, su capital Suamos, actualmente Sogamoso, todavía está Sogamoso con ese nombre. Fue gobernada por un sacerdote o Iraca, considerado heredero de Bochica. Tundama, ubicado en Duitama, actualmente un municipio del departamento de Cundinamarca, aparece con ese mismo nombre, y gobernado por un sacerdote o Tundama, quien fue el único en oponerse férreamente a los conquistadores. Vemos cómo estos también se oponen, como los quimbayas que se opusieron, se sublevaron a la conquista española. Bueno, estos muiscas, especialmente de Tundama en Duitama, se opusieron a esa conquista. La actividad económica de la cultura muisca. En las primeras etapas los muiscas consiguieron desarrollar actividades agrícolas, orfebres y textiles. Cultivaron maíz, papa, quinoa, algodón y elaboraron cerámicas y mantas que intercambiaban con pueblos vecinos. Posteriormente, con la Confederación Muisca, explotaron recursos mineros como el oro, esmeralda, cobre, carbón y sal. Ya esta cultura bastante rica en piedras preciosas. No habíamos visto hasta ahora esmeraldas, no habíamos visto el carbón, es especial de los muiscas. El mercado constituyó el eje de la economía muisca, sitio donde se comercializaba o intercambiaban productos con los pueblos. Entre los principales estaba Colima, Sorocotá y Turmeque, otro pueblo que actualmente en Boyacá se llama Turmeque. Casi todos los nombres del departamento de Boyacá y departamento de Cundinamarca le dejaron esa herencia, no les quitaron los nombres. A diferencia de nosotros, nuestros pueblos tienen nombres totalmente de la conquista. San Juan, San Marcos, Santa Catalina, todos esos nombres heredados de la conquista, mientras que Cundinamarca les dejó los nombres propios de sus aborígenes. Otro aspecto de la cultura muisca es que usaron una especie de moneda hecha de oro. Mire cómo ya hay una cultura ya muy avanzada. Una especie de moneda, plata o cobre fundido, donde el valor monetario venía dado por el tamaño de la misma, siendo medidos con los dedos o cordeles. Ya aquí vemos una cultura totalmente avanzada. Miren que las otras utilizaban el intercambio o trueque por necesidad. Ya estos sí eran por valor. El mundo religioso de la cultura muisca. En ella consagraron muchos lugares sagrados, que según sus creencias eran habitados por alguna divinidad. Bosques sagrados eran intocables debido a su convicción de estar bendecidos por los dioses. Plantas y árboles sagrados, tales como el tijiqui, tabaco, arrayán, nogal y el guayacán. Todas estas plantas y árboles eran sagradas para los muiscas. Lagunas sagradas, también hay lagunas sagradas para ellos, la laguna de Iguaque y lago de Tota, así como las que pertenecían al circuito de la ceremonia religiosa correr la tierra, como Ubaqué, Teusacá, Guayaquiti, Tibatiquica, Siecha, Huasca y Guatavita.
recorridas por los participantes en peregrinación. Tierra sagrada de Suamos, considerada bendita debido a que allí murió Bochica. Muy bien. Recuerden las leyendas. Avenidas sagradas, aquellas por donde había caminado Bochica, las cuales nadie podía pisar, excepto en algunas ceremonias religiosas. Templos, construidos en forma circular con techo de paja y paredes de esteras. Entre los tipos de templos se distinguían los Chunsua, de naturaleza solar, y Kusmui, de esencia lunar, y Kuka, donde se enseñaban a los futuros Chikui. Miren todos estos nombres totalmente aborígenes, que de pronto algunos nos parece difícil de mencionar, son totalmente indígenas. El Templo del Sol, el mayor de los centros religiosos, fue construido en Sogamoso, lugar elegido por Bochica en honor al sol, al dios sol, a quien ofrecían los cuerpos de quienes allí eran sacrificados. Creo que más adelante tenemos una foto del Templo del Sol que queda en Sogamoso. Eso es un departamento, un municipio del departamento de Cundinamarca. También veneraban una serie de deidades mitológicas como Bachue. Bachue era una deidad primogénita del pueblo. Bochica, hijo del cielo. Chaquén, velaba los cultivos. Mira que cada uno tiene su función o su significado. Chichacún, dios de los orfebres y comerciantes. Chiminigawa, deidad creadora. Chía, dios de la luna. Chía todavía es un municipio del departamento de Cundinamarca. Y Súa, dios del sol. Los sacerdotes muiscas o chicui, ojo, un sacerdote también podía llamarse chicui, llevaban una vida religiosa de celibato. ¿Qué es el celibato, muchachos? Que no se pueden casar, no pueden tener mujer, tenían la castidad y reclusión en los templos con frecuentes ayunos. Estos tenían un duro proceso de aprendizaje desde su infancia, que una vez concluido se les colocaban zarcillos y narigueras de oro. Entonces, ojo con los sacerdotes, que aquí no pueden tener esposas, no se puede tener poligamia aquí para los sacerdotes. Eran totalmente célibes y castos, no se podían casar. Miren, aquí está el Templo del Sol, hermoso en Sogamoso. Todavía se puede visitar como un sitio histórico. Los rituales y ceremonias de la cultura muisca. Mira cómo la diferencia de trabajos. Vamos a ver los rituales. Como todas las culturas precolombinas, los muiscas hacían diferentes ofrendas a sus dioses, entre las que se destacaban los tunjos. Se trataba de figurillas antropomorfas, ya saben, formas de hombres o de animales, realizadas en oro, plata o cobre. Otras formas de ofrendar a los dioses eran los saumerios, sacrificios animales y humanos, como el de las jóvenes que una vez sacrificadas se untaban su sangre a las piernas para ofrecer al sol. Ya esto me parece similar a la cultura totalmente maya y azteca, sacrificios humanos. Principalmente las ceremonias de cultura muisca estaban relacionadas a los ciclos agrícolas y a la vida, entre las cuales se encontraban las fiestas de la siembra y la cosecha, o sea, de recoger, de los caciques y de la construcción e inauguración de cercados. Vamos a ver la leyenda del Dorado. Leyenda del Dorado. Fíjense que el actual aeropuerto de la ciudad de Bogotá, ¿cómo se llama? El Dorado. Una leyenda.
Y eso es totalmente aborigen. Vemos que Bogotá prácticamente ha dejado la mayoría de los nombres aborígenes. A nosotros sí nos robaron nuestros propios nombres. Nosotros como región Caribe y Bolívar, a excepción de Palenque, que decidió mantener sus culturas, su lengua, pero los demás pueblos fueron colonizados y quedaron con los nombres totalmente españoles. Bueno, vamos a leer. El Dorado fue un lugar mítico en toda América, donde se suponía que había grandes reservas de oro. Miren lo importante de esta leyenda. Su origen se remonta a 1534. Ya vamos ahí. Esa fecha viene visitando ya los españoles a estas tierras. Cuando un indio le contó a los españoles sobre las ceremonias en las lagunas de Guatavita. Hay una laguna de Guatavita, vino un indio y le dijo algo a los españoles. Un ritual que consistía en cubrir con polvos de oro al cuerpo del nuevo cacique. Eso era lo que le contaba el indio. Quien luego navegaba por la laguna en una balsa hasta llegar a un punto donde se lanzaba al agua. El resto de los indígenas en ese momento comenzaban a lanzar piezas de oro y esmeralda a la laguna. Una leyenda totalmente avara, totalmente codiciosa para los españoles. Si este indígena le está diciendo que esta era la forma de coronar a un cacique bañado de oro y que luego todos los indígenas muiscas lanzaban oro a esta laguna de Guatavita, ¿ustedes qué creen que se enteró toda América, todos los españoles, que en una laguna habitaba o yacían herramientas de oro? Todos querían estar en Guatavita. Entonces se recorría el rumor entre los conquistadores de la existencia de un indio dorado o un rey de oro, lo que generó consecutivas exploraciones de los conquistadores por casi toda la selva amazónica, en las cuales muchos murieron. Hasta el año 1538, 3 expediciones diferentes coincidieron en la búsqueda del tesoro sin éxito. Los españoles se llenaron de avaricia a buscar ese tesoro y lo que hubo fue fracaso por su avaricia. Sin embargo, la leyenda del Dorado continúa vigente, formando parte de la historia de la cultura americana. Se puede concluir que la cultura muisca nos deja como legado un ejemplo histórico por su amplia organización política, económica y religiosa. Hermoso esta leyenda del Dorado, como uno analiza y uno dice que esto hace parte de la malicia indígena. Esto hace parte de la malicia indígena, engañando a los españoles. Vamos a ver para la orfebrería muisca. Aspectos, técnicas y estilos de un arte simbólico.